lugares ainda, né? Então, nós estamos nessa live hoje com Camilo Antônio Pérez Bustilho, da Universidade da Califórnia, e com Aida Garcia Naranjo, ex-ministra da Mulher, secretária do Partido Socialista do Peru, para que a gente possa conversar sobre os efeitos do Covid sobre os migrantes. E, então, eu quero pedir licença aos brasileiros, né, de idioma luso que vão nos acompanhar. Essa transmissão hoje vai ser toda em espanhol, né? Então, mas quero já agradecer a presença de vocês e dizer também que podem nos mandar perguntas, né, opiniões e também acrescentar no nosso debate. Então, para apresentar mais diretamente, Camilo Antônio Pérez Bustilho, que es profesor y investigador también de la temática migratoria. Es uno de los fundadores del Foro Social Mundial de Migraciones. Estuvimos juntos en algunas oportunidades en diversos continentes, debatiendo, tratando sobre la temática migratoria. Y Camilo también acompaña muy cercano a toda la temática de los inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos. Y Mocha, cariñosamente Mocha, Aida García Naranjo, que fue embajadora del Perú en Uruguay, ¿no? Nos encontramos ahí, ¿no, Mocha? Algunas veces. Sí, claro que sí, Paulo. Sí. Y también Claro que sí. fue ministra de la Mujer en Perú, secretaria del Partido Socialista y es presidenta internacional de la red de Espacios Sin Frontera. Entonces, quiero pedirte, Mocha, para que te presentes, ¿no? Y después vamos a ir empezando nuestro debate. Claro que sí, encantadísima. Un saludo y un abrazo para todas las personas que nos siguen. Estamos en una conexión entre Portugal, California y Lima, en Perú. Y efectivamente soy parte de Espacios Sin Fronteras. Fui la secretaria general del Partido Socialista, no lo soy ahora. Y por supuesto he tenido otros cargos como de ministra y embajadora, que bien lo dice Paulo. Y siempre trabajando la problemática de migrantes y refugiados desde Espacios Sin Fronteras. Indudablemente todos los continentes nos han unido siempre y hemos compartido muchas actividades. Un abrazo especial para todos y una felicitación a todo el equipo de Espacios Sin Fronteras por esta función, efectivamente en vivo y en directo para todas y todos. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Mocha. Te voy a llamar de Mocha, ¿no? Sí, sí, Cariñosamente. así me conocen. Sí, Camilo. Un gusto, buenos días y buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar con ustedes. Le agradezco mucho al equipo de Espacios Sin Fronteras, a Ilana concretamente, a Paulo por tomar esta iniciativa y a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. Estoy aquí en el norte del estado de California, en Estados Unidos, que además es un estado fronterizo. Rara vez se piensa así, pero es un estado fronterizo con México. Estoy en la parte cerca de la Universidad de Stanford, donde trabajo como investigador en la actualidad, especializado en estos temas de derechos humanos, fronteras y migración. Soy además cofundador de una iniciativa que quiero compartir con ustedes que se llama Testigos en la Frontera, que ha sido un intento de mantener una presencia física permanente en la franja, en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, para dar constancia de las vulneraciones graves, constantes, generalizadas de los derechos humanos en ese contexto, y también en la frontera sur de México. Pues un abrazo y un gusto poder acompañarlos. Y Okay, decirle desde Espacios Sin Fronteras que para nosotros más bien es el honor de tener a Camilo Pérez Bustillo entre nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí. Muchísimas gracias. Bueno, algo que ya comenté antes con ustedes en privado, pero hacer público, que para mí es un honor muy grande porque hoy es entre dos personas que admiro mucho, dos personas que tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, de los migrantes, ¿no?
y nos conocimos por la lucha, ¿no? Y es un honor muy grande entonces estar aquí entre ustedes. Entonces, solo me queda decir a mí que en Espacios Sin Fronteras, Paulo Iles es una persona que queremos y amamos especialmente, es el secretario ejecutivo general y es el que une ahora nuestros dos continentes en el trabajo, ya que Espacios Sin Fronteras, que era una articulación de América Latina, lo es ahora también con Europa, gracias a Paulo, y efectivamente que ha construido puentes y no muros. Exactamente, ¿no? Lo que Exactamente. necesitamos. Muy bien. Entonces, en este momento tenemos ya algunas personas que ya nos están siguiendo. Ya estamos llegando a 30 personas. Y ya estamos con la representación. Después yo voy a ir hablando un poco, pero ya veo que tenemos desde Buenos Aires, ya tenemos de Lima, ya tenemos de Portugal. O sea, ya está el globo aquí con nosotros. Mocha, para empezar, quisiera que tú pudieras comentar un poco a partir de, de tu trayectoria, ¿no? Como una persona que, además de la actuación política y académica, Mocha también es cantante, es cantora, ¿no? Que incluso estuvo cantando en la revolución, por ejemplo, de Guatemala, en los procesos revolucionarios de América Latina. Pero siempre has tenido en tus discusiones en la defensa de los derechos de los migrantes un abordaje de género feminista y de defensa de los derechos de las mujeres migrantes, ¿no? Y hoy Perú es un país que tiene un número grande de migrantes, sobre todo mujeres, muchas que trabajan en las cadenas globales de cuidado, ¿no? Entonces, además de nosotros hacer esa reflexión de la crisis generada por el virus de la COVID, que es el tema central, ¿no? Y hoy nosotros llegamos a cerca de 1.600.000 personas afectadas en el mundo y casi 180.000 muertos, ¿no? Y nosotros sabemos que los migrantes están entre las personas más vulnerables e incluso en las mujeres que trabajan en los servicios de cuidados domésticos, etc. Entonces, quisiera que nos diera un panorama y nos comentara un poco sobre también el tema de las mujeres migrantes. Claro que sí. Me hubiese encantado, Paulo, que el título de nuestra conferencia fuera Los desafíos de mujeres y hombres migrantes y refugiados, porque justamente Paulo me pedía que hiciera un enfoque sobre la problemática general, la de los migrantes en ese proceso del COVID-19 y en particular el tema de las mujeres en tanto exministra de la mujer, ¿no? Quisiera yo empezar nombrando o trayendo acá la presencia al más grande de nuestros poetas universales, un peruano universal que es César Vallejo. Él tiene un poema hermosísimo y de los más reconocidos en el mundo que se llama Los Nueve Monstruos. Y uno de esos monstruos él se va a referir así a diferentes segmentos de la problemática y de las dimensiones nacionales, pero una de ellas va a ser la salud y la sanidad. Y hay una frase muy famosa que dice, señor ministro de Salud, la salud nunca fue más mortal. Y entonces efectivamente creo que en las cifras nos estamos quedando cortos. Es doloroso cómo hoy día seguimos los registros de contagiados y fallecidos en el mundo y hoy día ya superamos la cifra de 2.600.000 de personas contaminadas y nos acercamos a la cifra de 180.000 fallecidos en el mundo. Esto nos tiene que conmover, indudablemente. No es una escena mundial contemporánea que no nos pueda movilizar. Nos tiene que movilizar a todos. En tanto estamos comunicados en diferentes lugares del continente, es grave, digamos, para nuestro continente, como ya nos lo dirá Camilo, como en el caso de Estados Unidos, es hoy día Estados Unidos el centro de la pandemia mundial y en el caso de Brasil, en el caso de América Latina, es el país con más contagio.
Lamentablemente el Perú se acerca a una cifra dramática de casi 500 muertos, ocupando el tercer lugar en América Latina de contagiados y de fallecidos. Por supuesto entonces que vivimos una situación de pandemia mundial y antes de la pandemia tenemos que conversar que ya habíamos definido que vivíamos una situación de crisis. Ya habíamos definido la crisis como una crisis económica, como una crisis política, como una crisis mundial. Y en nuestro trabajo desde Espacios Sin Fronteras, en el marco del Foro Social Mundial de las Migraciones, del cual nos honramos ser parte de su comité internacional, habíamos nosotros añadido sistemáticamente que la crisis también era climática y la crisis era migratoria. Sin embargo, meses después de esos diagnósticos, nosotros estamos añadiendo a esta crisis la crisis sanitaria y la crisis de salud, que efectivamente traerá como consecuencia la crisis del empleo y de los ingresos, y en particular de la población migratoria y de sus familias, que es a la que fundamentalmente se dedica Espacios Sin Fronteras. Entonces, podemos hablar ya hoy día de una crisis sistémica del modelo de la gobernanza global. Esa es la definición que yo haría con la suma de estas crisis, efectivamente de la gobernanza de un modelo neoliberal global que genera esa pandemia por el abandono efectivamente de la salud en manos de la privatización y alejándolo de lo que son las obligaciones públicas, ¿no? ¿Qué vamos a decir para abordar más específicamente a la población migratoria y dejar este entorno global? Nosotros ya habíamos señalado en muchas actividades que tenemos que en el mundo caminaba a una feminización de las migraciones. En esa feminización de las migraciones la caracterizábamos así, tanto por elementos cuantitativos como por elementos cualitativos. Los cuantitativos es porque a diferencia de hace 5 años, hoy día la mayoría de los migrantes son las migrantes, es decir, la población femenina que ha crecido en todos los continentes y particularmente en los continentes de destino o lugares de destino como son Europa y Estados Unidos. De nuestro país, en el caso peruano, también esa cifra es aplicable porque hoy día la mayoría de los migrantes son mujeres, a diferencia de lo que era en décadas anteriores. También hemos dicho que hay una feminización por razones cualitativas, es decir, ha cambiado el patrón migratorio. Antes las mujeres migraban para seguir a los varones que habían sido los primeros en migrar. Hoy día ellas son las que migran como cabezas de familia. Recordemos que para el caso peruano el 28% de los hogares peruanos son monoparentales. Por lo tanto, no hay un esposo varón a quien seguir, sino que es autónoma y que son la cabeza de la migración, ¿no? En el Perú tenemos 3.200.000 personas que constituyen la población migrante. Se ha dicho también, para ya no continuar con el tema de la feminización, que lo abordaremos más adelante, que el virus es democrático. Yo opino totalmente en contrario a este tema de que el virus es democrático. Si bien es cierto, ha sido afectado el primer ministro inglés, Johnson, ha sido afectado el príncipe Carlos, ha sido afectado el príncipe de Mónaco, todos gozan de buena salud y efectivamente tenemos más de 180.000 muertos. Y nos lo dirá de mejor manera Camilo, indudablemente la población migratoria y la población refugiada está en ese indicador cuantitativo tan grave. En Estados Unidos son más los afrodescendientes y los latinoamericanos efectivamente que están afectados por la pandemia del coronavirus y que son víctimas efectivamente ya mortales de este virus. Se dice efectivamente que en el caso de los afrodescendientes, que efectivamente su origen es un origen de la inmigración, tiene que ver con la deuda social histórica que tenemos con los inmigrantes. En Michigan se habla de que son los afrodescendientes 8 veces más que los grupos de otros orígenes y de otras razas. En el caso de Illinois se dicen que son 6 veces más, en el caso de Luisiana que son 6 meses más. Leía las declaraciones de la alcaldesa de Chicago señalando que en el caso, digamos, de su estado, esto asciende al 72% y que esto le corta el aliento.
Entonces, indudablemente, esta población de origen migratorio y de familias migrantes de nuevas generaciones está afectada. Y la otra diferencia, efectivamente, ese otro 25-30% está constituido básicamente por los latinos. Y en el caso de Estados Unidos, por los latinos cuyo origen es desde América Latina. En el caso peruano tenemos 1,5 millones de migrantes en los Estados Unidos. Recordemos que antes Obama ya expulsó 9 millones de migrantes y hoy día Trump cierra las fronteras y efectivamente decide suspender el ingreso de los migrantes, incluso formales. Ni siquiera estamos hablando de personas que no tienen papeles y efectivamente suspendiendo, digamos, la inmigración legal y a aquellos que quieren lograr la residencia permanente. Los migrantes, porque la OMS, Tedros, que es el director general, nos dice que lo peor está por llegar. Y entonces efectivamente debemos de prepararnos y de ahí la necesidad de desafíos, ¿no? Estamos claros que en Europa, en relación al Mediterráneo, será nuevamente el Mediterráneo, como ya lo he dicho en otras declaraciones, un cementerio de población migrante que busca efectivamente llegar hasta las costas europeas. Entonces, el primer desafío que se nos plantea desde el Foro Social Mundial de las Migraciones y desde Espacios Sin Fronteras es velar porque la población migrante demandemos nosotros efectivamente la protección y la asistencia en defensa de su salud, su vida, sus ingresos, efectivamente en función de defender también su economía. Creo que eso es fundamental como nuestro primer desafío. Efectivamente, mucho más en momentos en que están las fronteras cerradas y que los inmigrantes están apretados y envueltos en situaciones altamente de precariedad. El segundo desafío es entender que hoy la familia somos todos en esta pandemia global y que efectivamente que tenemos que estar presentes y exigiendo un apoyo a las poblaciones migrantes y refugiadas. En tercer lugar, nosotros tenemos que plantearnos que tenemos que ser en el mundo y en esta pandemia una exigencia a los estados como garantes de los derechos. Y eso incluye cumplir con la normatividad que protege a migrantes y sus familias. En cuarto lugar, creo que son los gobiernos locales, municipales, ayuntamientos y los estados federales y los estados asociados los que de manera más cercana están vinculados con buenas prácticas migratorias que hoy día tienen que poner de manera significativa por delante. Y en quinto lugar, efectivamente, el Perú no es un país de destino, lo fue hace muchas décadas. Sin embargo, hoy día tiene una población de 1 millón de venezolanos como la tenemos muchos lugares de la América Latina. Efectivamente, tenemos que exigir, digamos, que los bonos y que las políticas sociales y que las políticas de bienestar inmediato para la sobrevivencia de esas familias sea aplicada. En el caso del Perú, ya las autoridades se han expresado en favor de que serán poblaciones afectadas, porque efectivamente mal haríamos en una cuarentena o en una pandemia no protegiendo a 1 millón de seres humanos que están dentro de nuestros territorios y que pueden ser efectivamente vulnerables a la afección. En tanto, ministra de la Mujer, se me ha preguntado de manera directa si el coronavirus ha traído la desigualdad de género. Yo tengo que ser muy concreta en esto y decir que no la ha traído, pero sí la ha agravado. Sobre eso tenemos que reflexionar en el sentido que son las mujeres que están con más riesgo de contagio, que tienen una carga oculta y que la violencia no cesa entre las mujeres y entre las niñas. Tenemos que decir, sin embargo, para fijarnos y velar por la estadística y la base empírica y la base estadística, que la tasa de mortalidad es mayor en los varones en esa pandemia y esto se está extendiendo en todo el mundo. Esto es también así en América Latina y esto es también en el Perú. En el caso del Perú, la tasa de mortalidad es superior a la de varones y al igual que en el mundo se estima la muerte de 2 varones por cada mujer. La razón que se ha encontrado en ello es la alta tasa de tabaquismo en los varones y efectivamente la grave afectación por enfermedades cardiovasculares que afectan más a varones que a mujeres.
Sin embargo, nosotros tenemos que pasar a analizar, en términos ya cualitativos, analizar los efectos económicos y los efectos sociales. Ahí vamos a tener que decir que la balanza cambia de signo y efectivamente son las mujeres las más afectadas porque existe una altísima feminización laboral de las actividades del cuidado y de las actividades del sector de la salud y la sanidad. Son las mujeres la mayoría de las trabajadoras en el ámbito de la salud, las enfermeras, las labores domésticas y las labores de cuidado. La mayoría de ellas son madres y cuidadoras de otros miembros de la familia. El 30% de los hogares son monoparentales encabezados solo por mujeres. La mayoría de la población femenina está en la economía informal y por lo tanto carecen de cobertura médica o tienen una cobertura inadecuada. El 74% de los empleos son de tiempo parcial y efectivamente a eso hay que sumar la inseguridad de sus ingresos y la brecha salarial de 30% mundial y también en el Perú en relación a los salarios entre hombres y mujeres. No existe tampoco estadísticas más detalladas en el caso europeo de cómo están siendo afectadas las mujeres por la muerte del origen de la población migrante en los países. Se cortó, Mocha. ¿Aló, Mocha? Tenemos que decir que el primer desafío es ingresar a un reparto igualitario de las labores del cuidado en las tareas del hogar en lo inmediato, debido también además al cierre de las escuelas. Esto es, necesitamos implementar en el mundo una estrategia de responsabilidades familiares compartidas para no cargar el trabajo de las mujeres. El segundo desafío, efectivamente, en tanto la pandemia ha magnificado de manera desigual, tomar conciencia de esa situación porque hombres y mujeres no están siendo afectados de manera igual en esta pandemia. Recordemos que las enfermeras son el 75% de las trabajadoras en los hospitales. En el caso de las farmacias representan el 90%. En el caso de las empleadas domésticas son el 90%. En el caso de las cajeras en los supermercados que están abiertos son el 85%. Es decir, las mujeres además han pasado de una economía remunerada, ahora sin escuela, sin guardería, sin servicio de cuidado, a trabajo no remunerado. Llego al final para decir que efectivamente la independencia y la autonomía de las mujeres será una víctima colateral y silenciosa de esta pandemia. En relación a la violencia de género, esta no ha cesado en el marco de la pandemia. En el caso peruano tenemos 3 feminicidios, tenemos 45 casos de violencia sexual, tenemos 34 casos de violación de niñas, tenemos 40.000 denuncias de agresión familiar y tenemos miles de llamadas que superan las 100.000, a las líneas de emergencia. Acá el gran desafío global tiene que ver con combatir el machismo hasta acabar con el patriarcado. Y esta es una tarea de todos. Entonces, yo agradezco, digamos, esta iniciativa desde la Secretaría Ejecutiva de Paulo y a las compañeras que están posibilitando esa comunicación, de que este tema de los desafíos de hombres y mujeres migrantes y refugiados lo pongamos también como centro del debate internacional, del foro social, del espacio sin fronteras, y que eso efectivamente conmueva nuestras propias sensibilidades para poner especial atención en esta población que es también altamente vulnerable y que a nosotros se nos manda a nuestros hogares. Sin embargo, ellos están todos fuera de sus hogares. Ok. Gracias, Mocha. Después volvemos, ¿no? Quisiera mencionar que la gente nos están acompañando aquí de varios lugares.
nos llega mensaje desde Buenos Aires, desde Colombia, ¿no? Codes, ¿no? Está ahí presente, Un desde Sao abrazo a Paulo, Codes. Igual. desde Italia, de la región de Bolonia, desde Lisboa, Portugal. Y bueno, y así la gente va participando aquí también. Hay algunos comentarios, después lo podemos ir retomando aquí. ¿Ok? Entonces, ya de inmediato pasaría a compañero Camilo, ¿no? Desde tu experiencia en Estados Unidos, donde hay los datos, corrígeme, pero son más de 48 millones de inmigrantes, ¿no? Y yo estaba haciendo algunos apuntes, ¿no? Que según relatorios de Naciones Unidas, del 2014 hasta diciembre de 2019, más de 3.800 personas han tumbado en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Más de 900 personas solamente el año de 2019. O sea que si por un lado tenemos hacia Europa, el Mediterráneo, ¿no? Con miles de muertes, también tenemos esta realidad dentro del continente americano. Entonces, bueno, Camilo, que sea bienvenido y te escucharemos. No, muchas gracias. Y lo que quiero, pues, primero es asumir el marco de la compañera Mocha, todo lo que ella nos ha compartido tan brillantemente y tan apasionadamente, asumir ese marco y tratar de añadir algunos elementos, ¿no? Primero, desde la perspectiva teórica, un poco, o sea, en cuanto a cuáles son los marcos que deberíamos tener presentes para tratar de abordar estos temas. Definitivamente este marco que nos ha compartido la compañera de la crisis sistémica de la gobernanza mundial, creo que es clave. Estamos viendo el colapso de un modelo y estamos viendo cómo este modelo requiere ser transformado y cómo sus rasgos, sus costos están siendo profundizados. Ese es el punto clave. La crisis como una ventana, como un portal, como nos ha compartido, por ejemplo, Arundhati Roy, la brillante escritora hindú, la crisis como una oportunidad que abre caminos para el tipo de pensamiento transformador y de acción transformadora que necesitamos. Yo hablo de esto desde dos perspectivas. Una, lo que se ha compartido en cuanto a mi experiencia como activista y como estudioso de estos temas, pero además soy hijo de migrantes de origen colombiano, nacido y criado en Nueva York. Y en mi barrio en Nueva York, mi barrio natal, en estos momentos, en Queens, es donde se está dando la tasa más alta de muertes y de contagios. En estos momentos, no solo en Estados Unidos, sino según lo que sabemos, y sabemos que los datos son incompletos, en el mundo. O sea, el epicentro de esta crisis en estos momentos, en cuanto al costo humano, está específicamente en las comunidades de origen migrante y comunidades afrodescendientes y pobres, en esas mujeres, en esas familias en Nueva York. Entonces tenemos que tener eso presente. Y cuando yo leo esas historias, no es algo teórico para mí, porque es literalmente el lugar que me dio cuna, digamos, ¿no? Es donde mis padres primero llegaron a fines de los años 40 de Colombia, huyendo de la violencia política. Tengo por ende nacionalidad colombiana, además, Colombia es mi patria como América Latina, pero viví también más de 20 años en México como migrante. Y mucho de mi trabajo en cuanto a estos temas fue profundizado por esa experiencia. Mis hijos son migrantes cuando vienen a Estados Unidos, de origen mexicano y colombiano, pero también residen en México y en estos momentos mi hija se está preparando para recibir el embate de la crisis en el contexto mexicano. Entonces quiero también que eso esté presente, digamos, ¿no? O sea, he estado diariamente en contacto con ella, con esa preocupación, con esa inquietud. Sabemos que en estos momentos México está entrando en fase mágica, ¿no? De
crisis que se va devolviendo. Como nos compartió el escrita de los presentes escenarios mayor, de las familias, de los contextos de Colombia también, que se va desenvolviendo, el contexto de México, y cómo todos estos van convergiendo en un mismo escenario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos humanos en este contexto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de reconocer una crisis sistémica y qué implicaciones tiene eso para los derechos humanos? Estamos hablando de los derechos humanos desde una perspectiva específica, o sea, situándolos en un contexto. Estamos hablando de los derechos humanos desde abajo, desde la perspectiva de las víctimas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, las víctimas de esa crisis sistémica en la gobernanza mundial. Estamos hablando desde un marco crítico, intercultural y decolonial. Tenemos que hablar de la interculturalidad y de la decolonialidad en ese contexto. Tenemos que hablar desde específicamente los sujetos de los procesos de movilidad humana en todo el mundo. Desde ese marco estamos hablando de los pueblos en movimiento. Ese es nuestro contexto. Pueblos en movimiento, que es un concepto que nació dentro del marco del Foro Social Mundial de las Migraciones, precisamente de la praxis, de la reflexión, de los que convergimos en ese espacio y seguimos trabajando. Pero por un lado significaba precisamente los sujetos de procesos de movilidad humana, migrantes, refugiados, desplazados, por un lado, pero por otro lado los pueblos indígenas. El concepto de pueblos en movimiento nació de esa convergencia conceptual, pero también en el terreno, en la praxis, en la lucha entre las demandas de los sujetos de procesos de movilidad y de los pueblos indígenas. Y en el cotidiano. O sea, lo que les puedo decir es que en México, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, simplemente tomando unos ejemplos, estamos viendo un estado de alerta y un estado de emergencia. Y estamos viendo precisamente y de manera análoga que señala, cuando señalaba ella que la crisis también era un marco para pensar en profundizar los marcos de autonomía, de lucha por la autonomía de las mujeres. Estamos viendo una profundización de las luchas por las demandas de autonomía de los pueblos indígenas. Lo que está, por ejemplo, era en Michoacán, un municipio autónomo e indígena construido desde abajo con el básicamente zapatista del Congreso Nacional. Estamos en los caracoles, luego Estado por todos estos. Estamos viendo en contextos Oaxaca, la compañera de las palabras de Vallejo, ¿no? O sea, del gran poeta. O sea, la salud nunca fue más mortal en esos contextos. Cuando hablamos del impacto desproporcionado de la crisis en estos momentos en Estados Unidos, tenemos que señalar el estado actual de emergencia en las comunidades indígenas estadounidenses, por ejemplo, en el estado de México. En los pueblos, los indios pueblo, que es su nombre tribal, como la tasa de contagio y los números de muertes van ascendiendo, porque son pueblos que siempre han vivido en el abandono, siempre marginados y siempre olvidados cuando se habla de Estados Unidos, que forman parte, pues, de este marco de impacto desproporcionado. Entonces, cuando hablamos de hablar desde los pueblos, también es hablar desde la perspectiva, por ejemplo, de la minga permanente, la lucha permanente de pueblos originarios en momentos donde estamos ante un gobierno como el de Duque, que está intentando llevar a Colombia de nuevo a la guerra, dándole la espalda al proceso de paz y minando ese proceso
con un pretexto que es la crisis actual, ¿no? Y intentando desmantelar esos procesos de implantación de un nuevo proyecto de vida o autonomía desde los pueblos indígenas. Lo que estamos viendo entonces ahora, ya volviendo a la frontera, a las fronteras de Estados Unidos y de nuestro continente, utilizar la crisis como pretexto para profundizar el racismo, la xenofobia, las políticas de exclusión y el autoritarismo. No podría haber mejor laboratorio, mejor muestra para ver lo que eso significa en la práctica que la franja, la región de los estados de origen para marginar, excluir y hilar en el fondo a los pueblos en movimiento. Y lo vemos de ambos lados de la frontera, tanto en la frontera norte de México como en la frontera sur. Y vemos cómo se reproducen los mismos patrones. Son los patrones de la securitización que nació en Europa, desde luego, dentro del marco de la Unión Europea y que ha producido este cementerio permanente en el Mediterráneo, Frontex, etcétera. Es la criminalización, es la militarización, la externalización y la regionalización de esos marcos, y es la intensificación de la explotación y la marginación existente. Esos son los patrones del paradigma mundial que ha estado desplazándose desde el 2001 a escala mundial y que con esta crisis se ha profundizado. Pero hay que señalar otra vez que depende en la práctica en cuanto a su implantación, en cuanto a cómo se desenvuelve en el terreno, de la complicidad entre autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas. Y hay que señalar esto de manera muy concreta. Estamos hablando, por ejemplo, de las políticas de negación del asilo, del refugio, del ingreso mismo a Estados Unidos. Está en ciernes un nuevo decreto presidencial de Trump, que ya lo anunció desde el lunes por la noche. Todavía no hemos visto el texto, que va a terminar de cerrar, digamos, las posibilidades de acceso, de ingreso, las posibilidades de mejoría de la vida de las comunidades migrantes en Estados Unidos, pero además implica simplemente tomar el último paso en una serie de acciones que se han tomado en ese contexto. Estamos hablando en ese marco de la detención de menores y familias. Estamos hablando de la separación forzosa de familias, que fue la política que estalló en 2018, pero que tuvo sus antecedentes bajo Obama en 2014 y 2015. Estamos hablando de las censos en detención, en condiciones infrahumanas de detención, donde hay más de 30,000 personas migrantes en estos momentos detenidas en Estados Unidos y en peligro esta crisis actual. Y estamos hablando de este proceso de expulsar a las personas en la frontera y orillarlas a crear campamentos de desplazados, refugiados, refugiadas en terreno mexicano. Más de 60,000 personas que han sido rechazadas en la frontera y que ahora, por ejemplo, habitan en campamentos como el de Matamoros, México, donde hemos estado trabajando con esta iniciativa de Testigos en la Frontera. Hay más de 3,000 personas en condiciones precarias hoy en Matamoros, que son más que nada de origen centroamericano, pero también caribeño y africano, subsahariano y asiático. Me consta por varias visitas de observación y documentación en ese campamento durante los últimos meses, hasta que ya no pudimos mantener pues la presencia física por la crisis, la condición de extrema gravedad de esas personas, las 60,000 en general, las 3,000 específicamente
en el campamento de Matamoros, no han sido abandonados no solo por el gobierno de Estados Unidos, sino por el Estado mexicano, tristemente. Un Estado que se asume internacionalmente como progresista, que desde luego refleja un avance en cuanto al escenario en México, pero que se ha quedado muy corto ante el tema de migrantes. Y que en estos momentos está siendo cómplice en estas políticas de exclusión. Entonces habría que ser, ¿no? Ese es el otro rostro del escenario en México y se están reproduciendo esas condiciones de precariedad, de precarización en cuanto al goce de derechos en la frontera sur y es el modelo que se quiere reproducir en todo el continente. Entonces nomás es como señalar esos rasgos generales y la necesidad de que profundicemos estos espacios de intercambio, de colaboración, el gusto de saber que está en ciernes el Foro Social Europeo de las Migraciones, el equivalente que se está gestionando en Uruguay, y que mantengamos estos espacios para profundizar nuestros lazos y nuestros aprendizajes. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, aquí la gente está participando de Paraná, Brasil. También aquí de Argentina, ¿no? Soy peruana, migrante y trans en Argentina. Saluda Mocha. Ribeirão Preto, São Paulo, Capanema, Paraná. Claro que es mi madre, ¿no? Un abrazo. Está acompañando. También Jaú, ¿no? Catamarca, Argentina. En fin, aquí se van sumando mucha gente. Un comentario que quisiera compartir de José Roberto Pereira Antunes, que fue miembro del equipo de la diputada, llegó después a ejercer el mandato legislativo en São Paulo. José Antunes dice, bueno, hola compañeros del mundo, ¿no? Estamos torciendo para que la sensibilidad llegue a los corazones de la humanidad en este momento crítico, ¿no? Y a pesar de otros factos pasados hace poco, avanzamos. Esta pandemia llegó también a la clase más rica, a ejemplo del presidente del Banco Santander de Portugal, ¿no? Entonces, este llamado, y yo, frente a dos personas que creen en otro mundo posible, que son partes de la organización del Foro Social Mundial y del Foro Social Mundial de Migraciones, también hay muchos, nosotros vemos que todo va a estar bien, ¿no? Hay muchos dichos como va a estar todo bien después de la pandemia, ¿no? Pero quisiera escuchar de Mocha un comentario sobre esto, porque por otro lado, al mismo tiempo que se genera una solidaridad, parece que el capitalismo, el neoliberalismo no aprende las pandemias y crea mecanismos de concentración en determinados sectores, ¿no? Del capital, incluso con abusos de las industrias farmacéuticas y la producción incluso de presión a la gente. Nosotros tenemos más unos 20 minutos para cerrar, es el tiempo que este Zoom nos permite, ¿no? Entonces quería escuchar un poco este comentario de Mocha. Y claro, y también si te parece, de cómo nosotros como movimientos sociales también podemos aprovechar este momento para hacer frente y gestionar una otra gobernanza de las migraciones. Claro que sí. Qué bueno, Paulo, que terminas con esta frase final. O sea, cómo nos planteamos actuar nosotros para terminar con esta gobernanza de las migraciones.
Porque efectivamente yo suscribo al 100% lo que señala Camilo, porque cuando nosotros, en el análisis que yo hacía de la crisis previa al COVID-19, claro que nosotros caracterizamos la crisis mundial como una crisis también de las migraciones, como una crisis de las migraciones, indudablemente hablando de los pueblos en movimiento. Y habíamos caracterizado siempre esa crisis como el crecimiento incluso de los brotes fascistas. Y habíamos hablado de la xenofobia, habíamos hablado del racismo, habíamos hablado de la exclusión, habíamos hablado de la negación de asilo, habíamos hablado, o sea, del crecimiento de las muertes de la población migrante, habíamos hablado de la seguritización de las fronteras, habíamos hablado de la separación de niños de sus familias, o sea que no tengo, es la caracterización que como Foro Mundial de las Migraciones tenemos del conjunto de ese contexto, ¿no? Me parece bien que la problemática no la centremos solamente en algunas poblaciones. Indudablemente, si habláramos hacia adentro de Perú y no las poblaciones migratorias, indudablemente el tema de la Amazonía, el tema de los pueblos indígenas y de la contaminación de lo que ha significado y de la presencia de Bolsonaro en el ámbito del Brasil y Amazonas es gravísimo para Perú. Sin embargo, justamente apelando a lo que dice Pablo, más bien yo sí quisiera incluso pedirle a Camilo, para orientación de nuestro trabajo, qué desafíos nos planteamos. O sea, indudablemente nosotros tenemos una caracterización, tenemos una denuncia permanente, sin embargo estamos en un momento en donde tenemos que ordenar los desafíos primeros que nos planteamos en relación de las nuevas gobernanzas. Yo particularmente, si bien es cierto, caracterizo como un problema sistémico global del modelo, también considero que el cambio no está a la vuelta de la esquina. Es que no es automáticamente que llegue el proceso revolucionario que lo cambia todo. Nosotros estamos escuchando aquí al Perú, las autoridades están hablando ya de la reforma de salud, de la reforma de la educación, de la reforma pensionaria, pero se quedan como clichés vacíos de contenido, sin que saltemos a darle curso justamente a lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los sujetos de la movilidad humana, de la protesta social, pero estamos en un momento en donde no podemos salir en ese instante. Estamos con un mundo en pausa y estamos apretados en nuestras casas. Por eso que yo me había animado más bien a centrar mi intervención en algunos desafíos que tenían que ver con la exigencia del cumplimiento de las políticas de derechos humanos en favor de los migrantes y sus familias, de la exigencia de la asistencia humanitaria, social y económica a las poblaciones migrantes en cada uno de nuestros territorios, más allá de cuál era la nacionalidad. En el caso peruano son los venezolanos, son los haitianos y son los colombianos, como los poblacionales que están siendo más afectados de los que migran hacia Perú, no siendo, como he dicho yo, un país de destino, ¿no? Entonces, indudablemente que nosotros desde Espacio y desde el Foro nos tenemos que plantear el cambio a este sistema de gobernanza mundial, y indudablemente ese tiene que ser nuestro anuncio. Pero en esta situación de emergencia tenemos desafíos más inmediatos. Yo creo que, por ejemplo, esas buenas prácticas de nuestros gobiernos, de gobiernos locales, yo sé efectivamente que hay gobiernos locales coludidos con la xenofobia, coludidos con la corrupción, coludidos efectivamente con el enfrentamiento a esa población migrante y de refugio. Pero efectivamente también tenemos buenas prácticas como las que nosotros hemos rescatado en las experiencias en Sao Paulo, en las que impulsamos desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces sí creo que tendríamos que afinar un poquito de proponer desafíos más específicos en ese espacio de la cuarentena, y efectivamente por eso es que había señalado en ese sentido 6 o 7 desafíos como las pautas que había dado en mi intervención anterior, ¿no? Indudablemente que la sensibilización frente a ese tema, la concientización frente a ese tema, comparto que la podemos hacer a través de nuestras propias redes para poner ese tema como centro del debate. Indudablemente que sí, centro del intercambio. Pero en ese centro tenemos que precisar un poco más nuestros militantes de la lucha antidiscriminación, nuestros militantes por construir puentes y no muros, qué podemos hacer en este instante mucho más preciso de cara, digamos, al aporte. Sabemos que tenemos nosotros por delante el foro en Europa y el foro en el Uruguay, pero efectivamente
será imposible movernos hasta fines del segundo semestre. Por lo tanto, necesitamos una pauta un poco más específica en nuestra actuación inmediata en este interreño, efectivamente, de la cuarentena. Okay. Muchísimas gracias, Mocha. Te llega una reivindicación para que lleves ahí al Parlamento peruano de Manuel Martínez. Un saludo desde Buenos Aires. En la Argentina hay 470.000 peruanos sin representación parlamentaria de participación política de los inmigrantes, ¿no? Y Un comentario para que eso no quede en el aire. Indudablemente, en América, en Latinoamérica, no incluye esto Estados Unidos, por supuesto, porque ahí tenemos 1,5 millones de inmigrantes. Efectivamente, la población migratoria peruana más grande que nosotros tenemos es la que vive en Argentina, que se acerca casi al 500.000, indudablemente. La reforma electoral del año pasado no incluyó el tema del distrito de los peruanos en el exterior, ¿no? Tenía que tener un distrito electoral, se llama distrito electoral a lo que es la representación de los peruanos en el exterior. Es importante decirle que desde Nuevo Perú el año pasado, antes del cierre del Congreso, presentamos la iniciativa de ley por los distritos electorales especiales para una directa elección de los peruanos en el exterior, que no tengan que elegir por personas que están en Lima, sino por personas que verdaderamente necesitan una representación más coherente. Es importante decirles que dentro de las 12 normas del nuevo Congreso, que sigue teniendo muchas de las deficiencias del anterior, hay 3 normas referidas a los peruanos en el exterior, y efectivamente yo les pediría a los amigos de la Argentina y a nuestros conciudadanos que viven en la Argentina que hagan un seguimiento con el link del Congreso para identificar justamente esas 3 iniciativas de ley y impulsar la lucha por la representación de los peruanos en el exterior, que es una bandera que hemos levantado permanentemente. Ok, gracias, Mocha. Quisiera agradecer la participación desde Coimbra, Portugal, desde Graça, Lisboa, Portugal. Miriam Andrade, que es de la activista de la militancia del Partido de los Trabajadores aquí en Lisboa, ¿no? Nos escribe en español. Un saludo desde Bueno. Graça, pero ella nos dice que el mundo está enfermo, ¿no? Gobernantes como Trump y Bolsonaro principalizan el mercado y no los seres humanos, ¿no? Es muy, muy profundo. Compartimos todo con tu frase. Miriam, la palabra para Camilo, pero quisiera comentar algo muy importante. La semana pasada, yo conversé con la diputada María Dantas, que es una brasilera, diputada electa, la primera mujer electa en un parlamento de un país europeo, ¿no? En España, que tiene una lucha muy interesante. Y ella está con un colectivo muy activo de Barcelona y de España, con la bandera regularización ya. O sea que, y eso quisiera que Camilo pudiera comentar, ¿no? Porque tú has dicho de las trabas que están poniendo el gobierno norteamericano, ¿no? Pero te puedo decir también las trabas de Brasil, que es terrible, ¿no? Con Bolsonaro, que cuestiona incluso las propuestas, las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que nos coloca realmente en una preocupación. Entonces, pudiera comentar rápidamente esto, ¿no? Y también hacer contrapunto con Mocha para que nosotros vayamos ya caminando para nuestras conclusiones. Claro, ¿no? Quería comentar primero que en cuanto a las respuestas inmediatas, concretas a la crisis, hay una serie de iniciativas muy importantes que se han generado en las comunidades migrantes, por ejemplo, de Nueva York, de Los Ángeles, de por acá del norte de California y de la región fronteriza, que tienen que ver con potenciar la ayuda mutua como respuesta urgente a la crisis, en cuanto a gestionar apoyo de comida, de la salud,
de acompañamiento, de apoyo a los sectores más vulnerables, a las mujeres, a las familias, en contra de la violencia doméstica, etcétera, y activar eso, digamos, las mismas luchas, digamos, autonómicas que identificamos en el contexto de América Latina o del movimiento de mujeres, en el contexto de las comunidades de migrantes en Estados Unidos, y sospecho que lo mismo se está dando en Europa. Entonces, tenemos que también enriquecer el conocimiento y el aprendizaje mutuo en cuanto a esos modelos. Cuando hablo de procesos de acompañamiento, quiero subrayar esta iniciativa de Testigos en la Frontera. Aunque no estamos en estos momentos físicamente presentes por razones obvias en esa región, mantenemos el monitoreo y mantenemos el tejido de solidaridad y de alerta temprana en cuanto a las condiciones, por ejemplo, en el campamento. Estamos directamente vinculados con las personas en el campamento en Matamoros que mencioné y en otras concentraciones equivalentes en otras partes de la frontera. Y estamos tratando de activar en general la conciencia sobre estos temas de manera más general, como en este espacio. Otro ejemplo que es importante es hay iniciativas específicas. O sea, una de las iniciativas que ustedes conocen es el precisamente de volver a activar ese tribunal que nació dentro del marco del Foro Mundial de las Migraciones, Foro Mundial de Migración y Desarrollo en México en 2009. Estamos hablando de reactivarlo bajo las circunstancias actuales, con una mirada hacia el futuro y hacia precisamente la necesidad de profundizar en nuestra insistencia en el reconocimiento del derecho a la libre movilidad humana como derecho universal. Y la necesidad de profundizar pensar más que nunca cómo sería un mundo diferente en ese contexto. Entonces los llamo también a que compartamos ese proceso de construcción del tribunal en ese marco, y lo que hemos propuesto también en ese contexto es convocar una comisión de la verdad transnacional específicamente enfocada a los crímenes contra pueblos en movimiento en la frontera entre México y Estados Unidos, de ambos lados. Por eso es transnacional, de ambos lados. Una comisión de la verdad binacional y transnacional para dar un siguiente paso en este sentido. Lo otro es la necesidad, otra vez, que se movilice la opinión pública, la conciencia mundial en cuanto a la emergencia en las fronteras en América Latina. Porque desde luego, lo de Europa es peor. O sea, sabemos que las muertes, la tasa de muertes es peor, pero muchas veces no establecemos suficientemente, digamos, la conexión, la articulación entre lo que estamos enfrentando en este continente y lo que se está enfrentando en otros. Y que otra vez insistamos en ese marco mundial en cuanto a estos temas y profundizarlo. Muchas gracias. Bueno, Wendy Villalobos te manda saludos, Moncha, desde de São Paulo. Muchos cariños. Nuestra compañera, ¿no? Trabajamos mucho en el foro de Quito, 2009. Claro que sí. Un gran abrazo para Wendy. Sí. Miriam nos pregunta cómo podemos aprovechar esa pandemia para organizar un enfrentamiento contra este modelo impuesto por el imperio a los países latinoamericanos. También nos saluda Andrea Oltramari de Inglaterra, también ahí nos acompañando. Entonces, nosotros vamos ya para ir encerrando nuestro segundo encuentro, ¿no? Quisiera comentarles que para la próxima semana estaré conversando con Eduardo Suplicy, que fue senador de Brasil, que propuso la ley de la renta básica de ciudadanía, ¿no? Y que ahora esto se está hablando como una alternativa frente a la epidemia para que todas las personas tengan una renta básica, ¿no? Entonces, voy a conversar con él la próxima semana
el 29, y después el día 5 vamos a hacer aquí una conversación sobre cómo las ciudades se han organizado para enfrentar esta pandemia, ¿no? Entonces, así seguimos durante por lo menos este mes, haciendo cada miércoles este diálogo. Entonces, bueno, le devuelvo la palabra, Mocha, para que te despida y nos deje un mensaje de esperanza, y lo mismo a Camilo, que pueda hablar seguidamente. Claro que sí, claro que sí. Quizás a Suplicy plantearle que la renta básica efectivamente se extienda a población migrante y refugiada, ¿no? Porque efectivamente están en una grave situación de precariedad, y afirmar las políticas locales que ellos tenían desde la presencia tuya también ahí en el trabajo con Suplicy, ¿no? Quizás un mensaje final un poco atendiendo la reacción de una compañera que interviene en la conversación, es que no nos tenemos que autosilenciar. No nos tenemos que autosilenciar, tenemos que construir una voz común alternativa al actual modelo de gobernanza neoliberal. Es la idea efectivamente de movilizar conciencia mundial, movilizar conciencia social por un modelo alternativo, por una construcción alternativa que efectivamente nos lleven a construir una alternativa diferente, porque nosotros podemos estar ingresando a un cambio de época y dependerá de nosotros lo que podamos hacer y cómo podamos influir. Y en ese sentido es fundamental movilizar a la opinión pública en favor de un gran cambio y de una nueva alternativa. Entonces, quedémonos con esa esperanza de que otro mundo es posible, como siempre lo hemos dicho, y que depende de nosotros el hacerlo. Y efectivamente esta pandemia es también para nosotros una oportunidad que no debemos desaprovechar. Gracias. Gracias. No, pues solo me falta hacer eco de la compañera, de toda su elocuencia y de señalar 3 temas. Pensar en los derechos humanos sin fronteras y lo que eso implica, hoy más que nunca, y 2 ejes dentro de ese marco, desde la perspectiva de los pueblos en movimiento. El derecho a la vida digna, y el derecho a la libre movilidad humana como alternativa cuando hay una negación estructural de las condiciones necesarias para la reproducción de la vida. Ese es nuestro horizonte de lucha. Hoy, más que nunca, sigamos juntos en este camino y sigamos soñando, porque ese mundo es posible. Ok. Bueno. Gracias, Pablo. Que sigan las buenas jornadas y la buena concientización sobre los temas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y Lana y todos los que han hecho esto posible. Muchas gracias. Sí. Gracias, Lana. Gracias, Camilo. Gracias a los que nos han acompañado en esta sesión. Exacto. Sí, agradecer también, Mocha, a los colegas del CEDIC allá en São Paulo, la Casa de Brasil aquí en Lisboa, no, todos los miembros de la Red Espacios Sin Frontera, Casa da Gente en Barcelona, los compañeros que están luchando también en Italia, otros países. De alguna forma, la Red Espacios Sin Fronteras va conectando esta diáspora, ¿no? Trayendo reflexiones desde el norte del continente, pero también reafirmando las luchas que son de América Latina, ¿no? Y también dialogando con Europa. De alguna forma, vamos intentando hacer este puente, y así quiero más una vez agradecer a todos los que se han quedado con nosotros. Y para terminar, es muy importante decir que hoy, justamente 22 de abril, nos vamos acercando a la fecha más importante de Portugal, ¿no? Entonces, yo que estoy hablando desde Portugal, no podría terminar de otra manera a no ser diciendo que los valores de abril, ¿no?, que siempre estuvo presente en Portugal y en Brasil, que ahora pueda estar presente en todos los continentes, para que nosotros
podamos hacer nuestra lucha cada vez más presente, que no nos silenciemos y construyamos la unidad, ¿no? Quizás después de esta tempestad pueda resurgir un nuevo movimiento combativo y de esperanza para defender los derechos humanos, la libre movilidad. Así que muchas gracias a ustedes dos y muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este segundo encuentro. Muchas gracias. Cariños para todos. Ok, chao, chao. Solo les digo que este material se queda en Facebook y también va a estar en la plataforma de YouTube, en la web del Espacio Sin Fronteras, y los estaremos compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ok, chao, chao.